en la Catedral de Peterborough, en Inglaterra, descansa una reina española, una reina de Inglaterra, pero era de origen española. No está en Westminster, donde están reinas inglesas como Isabel I y reyes como Enrique VII, Ricardo II y el gran Eduardo el Confesor. Tampoco se encuentra en Windsor, donde en la capilla de San Jorge reposan monarcas ingleses como Enrique VIII, Isabel II y su padre Jorge VI, entre otros. Está aquí, en esta pequeña localidad, en Peterborough, en Inglaterra, lejos de la corte, en una ciudad pequeña del centro de Inglaterra. Además, sin ninguna compañía, íngrima, sola, tal como fue su vida. ¿Por qué? Remontémonos al pasado para poder entender por qué terminó sepultada en este sitio. Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y reina de Inglaterra, fue la primera esposa de las 6 esposas de Enrique VIII. Cuando uno entra en la Catedral de Peterborough puede ver su tumba cubierta de flores, cintas y banderas. Sobre el mármol se lee Catherine, Queen of England, una frase sencilla que fue durante siglos un acto de reivindicación, porque en vida a Catalina se le negó ese título. Su historia es la de una reina desplazada, pero también la de una mujer que encarnó la dignidad hasta el final. Catalina nació en 1485, hija de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos. Era la menor y por eso sus padres no le dieron tanta importancia a con quién debía casarse. Los más importantes eran sus 4 hermanos mayores, Isabel, Juan, Juana la Loca y María, quienes se casaron con portugueses y con austrias, que eran realmente quienes eran importantes para los reyes católicos en su política matrimonial. Los reyes católicos sí que tenían claro para qué eran los matrimonios. Con el de ellos dos habían consolidado el reino más fuerte de Europa en ese momento, y van a querer naturalmente lo mismo para sus hijos. Por el otro lado, en Inglaterra, los ganadores de la Guerra de las Rosas en el año 1485 van a terminar juntando la rosa de York con la rosa de los Lancaster y van a querer que el mayor de sus hijos, Arturo, se case con una hija de los reyes católicos, porque los ingleses sentían que España les agregaba un gran prestigio, un aval en ese momento. Los Tudor era una dinastía que estaban haciendo y necesitaba por lo tanto el respaldo de un peso internacional como España. Y no sobra recordar que en ese momento España no solamente tenía prestigio, sino tenía dinero, porque el descubrimiento de América en 1492 le había representado el ingreso masivo de oro a la península, y un matrimonio representaba un intercambio de una mujer por una dote importante, y los ingleses, después de la Guerra de las Rosas, estaban muy necesitados de dinero. El matrimonio era el perfecto para los ingleses. La verdad es que a los españoles no les importaba el tema. Portugal y Austria, que era lo que estratégicamente era importante para ellos, ya se había alcanzado. Es más, fueron los austrias quienes tuvieron que hacer acercamiento con los reyes católicos para sugerirles una buena familia inglesa como eran los Tudor. El destino de Catalina entonces quedó ligado al de Inglaterra. Se casó con el príncipe Arturo, heredero de la corona, pero Arturo murió pocos meses después del matrimonio, dejando a la joven viuda en una tierra extranjera y dejando a los tristes padres de Arturo no solo con la ausencia de su pequeño hijo, sino que adicionalmente quedaban con la deuda que tenían que pagar a los españoles por la dote. Es decir, había que devolver la dote en la medida en que el matrimonio no había durado lo suficiente. Y ese dinero no lo tenían los ingleses en ese momento. La alternativa entonces era muy fácil. Había que buscar otro miembro de la familia Tudor que se casara con Catalina, o sea, un hermano de Arturo. Y solo había uno, Enrique. Pero si Catalina no había sido importante para sus padres, los reyes católicos en sus políticas matrimoniales, Enrique tampoco lo había sido para sus padres, por cuanto el importante, el mayor, el que iría a ser el futuro rey de Inglaterra, Arturo, es quien se casa con Catalina, y sus hermanas se van a casar con escoceses y franceses. Así como los españoles consideraban que lo importante era casarse con austrias y con portugueses, los ingleses consideraban que lo importante era, para efectos de fijar alianzas, evitar guerras y que tuviera un sentido económico, casarse con escoceses y franceses. Enrique,
el que más tarde será conocido por sus 6 matrimonios, en su juventud no se le conoció que estuviera prometido a ninguna casa extranjera, contrario a lo que sucedía en todo el medioevo europeo. Muy probablemente lo tenían reservado sus padres para que entrara a la iglesia. ¡Qué ironías! Las negociaciones para el matrimonio fueron intensas y finalmente se casaron en 1509, 7 años después de la muerte de Arturo. Fueron 7 años en los cuales la viuda Catalina permaneció en Inglaterra al cuidado de sus suegros, dedicada a la oración y al estudio. Aislada de sus padres que estaban en España, vivió siempre muy sola. Después de su matrimonio, las circunstancias cambiaron. Fue esposa y reina consorte de Inglaterra por casi 25 años, la mitad de su vida. No creemos que necesariamente hubieran sido los 25 años más felices de su vida, pero fue durante esos 25 años una mujer que estuvo siempre en el trono de Inglaterra. Tuvieron una hija, María, quien más tarde será conocida como María la Sangrienta, Bloody Mary, María I de Inglaterra, que será después uno de los personajes más importantes en las luchas religiosas que aún no sabemos que van a existir en ese momento. Pero Enrique necesitaba un hijo varón y culpaba a Catalina por la falta de resultados. Enamoradizo como era él, se enamora de varias mujeres y descontento porque Catalina no le daba un hijo que le representara la permanencia de la dinastía en el trono de Inglaterra, decide tomar a una cortesana de su esposa por mujer, la famosa Ana Bolena, que era hija de un diplomático inglés y que había vivido en Francia muchos años, donde los galos la admiraban y recordaban por su pasión y por su desenfreno sexual. Enrique pidió al Papa la anulación de su matrimonio. Catalina se negó a aceptar que su unión no fuera válida. Haría cualquier cosa para jurar que su matrimonio con Arturo no se había consumado. Defendió su causa con firmeza ante el Parlamento y ante Roma. Enrique no cedía en solicitar la anulación. El único que podía decidir era el Papa, quien, temeroso por la reacción del tío de Catalina, el emperador Carlos V, no quiso entonces conceder el divorcio. Lo que llevó a la furia de Enrique y a manifestar que él no necesitaba permiso de ningún papa y que por lo tanto se declaraba jefe de su propia iglesia. A partir de ese momento nace la iglesia anglicana. Catalina fue apartada de la corte y confinada en el norte de Inglaterra en el castillo de Kimbolton, en Cambridgeshire, donde va a morir en 1536. La catedral más cercana estaba a 40 kilómetros de distancia y era la catedral de Peterborough, y en ella Enrique ordenó que fuera enterrada sin los honores de una reina, solo como princesa viuda de Gales, el título que tuvo tras la muerte de Arturo. Fue sepultada entonces lejos de Londres y de las tumbas reales, y lejos de Castilla y de Aragón, su tierra natal y la tierra de sus padres que ya habían muerto. Su féretro fue sencillo, sin grandes ceremonias, pero el tiempo cambió su destino. El lugar se convirtió en un sitio de memoria. Cada año visitantes españoles e ingleses dejan flores en su tumba, recordando su historia. Hoy, la tumba de Catalina de Aragón sigue siendo un símbolo. En 1895, la catedral colocó la inscripción Catherine, Queen of England, devolviéndole el título que le había sido negado. Cada 29 de enero, el día de su muerte, se celebra una ceremonia en su honor. Su figura se ha convertido en un puente entre España e Inglaterra y en un ejemplo de dignidad frente al poder.